una parte de la geometría analítica donde relaciona el álgebra con la geometría. ¿Quién creó esa geometría? La creó René Descartes con el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano no son más que dos rectas que se intersecan perpendicularmente en un punto llamado origen. Entonces aquí tenemos las dos rectas, una que es perpendicular a la otra. Tenemos el eje X, la recta horizontal se llama el eje de X y el otro se llama el eje Y. Y esto nos va a servir para ubicar puntos en el plano. Entonces aquí tenemos en el eje X, del origen hacia la derecha, están los valores positivos y del origen hacia la izquierda están los valores negativos. Y en el eje Y, o el eje YY, como le decía un profesor que me dio clase a mí, los valores del 0 hacia arriba están los valores positivos y del 0 hacia abajo los valores negativos. Entonces, para ubicar un punto en el plano se necesitan dos valores. Un valor para X y un valor para Y. Vamos a ubicar puntos en el plano. Vamos a ubicar el punto 0,2. En el punto 0,2 ubicamos en el eje X, este representa el eje X. En el eje X ubicamos donde está el 0. Recuérdense que el origen está formado por los puntos 0,0. Buscamos el elemento 0. Trazamos ahí una perpendicular y ahora ubicamos al número 2 en el eje Y. Y ahí trazamos otra perpendicular. Donde se intersecan las dos perpendiculares, una en 0 y otra en 2. Donde se intersecan las dos perpendiculares, entonces está ubicado el punto 0,2. Vamos a ver otro punto cualquiera, por ejemplo, el punto 2,5, el punto menos 3,2 y el punto menos 2,-5. Estoy ubicando que abarquen todos los planos. En el punto 2,5 ubicamos 2,5, ubicamos en el eje X, donde está el 2, trazamos una perpendicular y ubicamos en el eje Y el número 5 y trazamos una perpendicular. Donde se intersequen las dos perpendiculares, ahí está ubicado el punto 2,5. Para el punto menos 3,2, buscamos en el eje X, donde está ubicado menos 3, y trazamos ahí una perpendicular y menos 3. Para ubicar el número 2, nos vamos al eje Y, y donde está 2, y trazamos una perpendicular a donde está ubicado 2 en el eje Y. Donde se intersecan las dos rectas, ahí está ubicado el punto menos 3,5. Y así sucesivamente. Aquí tenemos menos 2, menos 5. Eso sería ubicar en el eje X, donde está menos 2, y en el eje Y, donde está menos 5. Trazamos una perpendicular en menos 2 y trazamos en el eje Y otra perpendicular con menos 5. Donde se intersecan los dos valores, ahí está el punto menos 2, menos 5. Si se fijan, hay puntos que están en los ejes. Sin embargo, hay puntos que están en parte de ese plano. Cuando yo dibujé las dos rectas perpendiculares, el plano se quedó dividido en 4 partes, en 4 regiones, y se llaman cuadrantes. El primero será el que tiene
El eje X, la parte positiva del eje X y la parte positiva del eje Y. Ese sería el primero. Y lo vamos a nombrar contrario a la manecilla del reloj. Segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Como ven, cada uno de esos puntos está ubicado o en el cuadrante o en el eje cartesiano. 0,2 pertenece al eje Y. Está ubicado en el eje Y. Sin embargo, 2,5, fíjense que está ubicado en el primer cuadrante. Menos 3,2 está ubicado, menos 3,2 está ubicado en el segundo cuadrante. Y menos 2,-5 está ubicado en el tercer cuadrante. Entonces ahí tenemos ya la información de los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante.